Hola, bienvenidos a Actualidades. La muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha dejado muchísimas y encontradas reacciones respecto de cuál será su lugar en la historia, cuál es su legado y también respecto de cuál será el futuro de la isla. Queremos analizar este hecho junto al diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, usted tenía mucha sintonía con la isla y con el líder cubano. ¿Cuál es, a su juicio, el legado que deja y cuál va a ser su lugar en la historia? A ver, yo creo que el lugar en la historia, no de Cuba, no de América Latina, sino del planeta, es de primer orden. Es una de las figuras del siglo XX, pero va a trascender más allá del XXI, mientras siga estando en el tapete de las definiciones una mejor condición de vida para los pueblos. Y eso es por sobre estar a favor, en contra o ser neutro. Fidel Castro existió, tuvo una experiencia específica y concreta, y hay un pueblo ante el 59 y un pueblo hoy día, 2016, una vez que él ha partido. Un pueblo que no tenía médicos, que estaba sumido en la ignorancia, que había prostitución, que todo era una situación de precariedad desde el punto de vista ético, material, etcétera, a un pueblo que hoy día nadie desconoce, que tiene una inteligencia acumulada a prueba de cualquier cosa, que tiene tasas de natalidad y de mortalidad que son de ranking mundial, que tiene un promedio de escolaridad en cuanto a cantidad de años y de médicos en cuanto a su población, que ni siquiera Estados Unidos es capaz de devastar, digamos, esa estadística, que incursiona en la música, así como en el deporte, como que fuera potencia, y es un país chiquitito, que tiene muy pocas riquezas naturales, y ese es parte del lío, que tiene níquel, tiene azúcar, tiene cítrico, y hoy día tiene dos cosas que ha inventado, y en eso Fidel está absolutamente vinculado: la industria del turismo, como un reglón de ingresos muy importante, y la industria de la biotecnología, eso que Fidel puso por adelantado, cuando en el mercado común de los países del socialismo no le tenían asignado una tarea en este plano. Él se incorpora en eso con científicos jóvenes, etcétera, y logró empatar el derrumbe del socialismo, la peor momento para una isla que tenía mucho subsidio desde esa economía, con incursionar en esto de la biotecnología como una identidad y una independencia económica, pero además vinculado también a una industria que tiene que ver con humanidad, con salvar vidas, con entregar, digamos, vacunas para la meningitis, etcétera, etcétera. Entonces creo que el anclaje de Fidel no es un problema de votaciones, de gustos más o menos, sino de datos duros de la historia, porque Cuba queda a 90 millas, o sea, no es un problema que diga, no, Chile va a competir, ¿quién queda más cerca de Estados Unidos? Cuba ha sufrido un bloqueo económico, criminal, durante 50 y tantos años. Y eso tampoco es un problema que alguien pueda decir, no, ahí están interpretando, están hablando al antojo de la medida que les conviene. No, son datos duros de la historia que se pueden contrastar y me parece que eso, que en el fondo pone las cosas más cerca de una sociedad más realizada, más feliz, más plena, con desafíos de hoy día, desafíos que uno no puede eludir, por ejemplo, lo que fue el periodo especial en Cuba y la marca que hace en la economía, y los desafíos de hoy de encontrar respuesta a los problemas para poder tener una base material de mucho mejor confort. Diputado Carmona, en las cifras duras de la historia, como usted señala, están aquellos que hablan de los 2 millones de exiliados de cubanos, de las 3.000 ejecuciones políticas, también hablan de los miles de presos políticos que ha habido a lo largo de justamente estos 57 años. De Revolución Cubana. ¿Usted reconoce esas cifras oscuras? A ver, yo te voy a decir lo siguiente, yo tengo una empatía, una valoración, una identidad con el proceso, me hermano con el Partido Comunista Cubano, pero sobre la base que yo tengo una realidad por la cual responder. Por tanto, sin pretender postular Cuba dentro de Chile, porque eso es imposible, ni Chile dentro de Cuba, quiero que vayamos a... Estamos en una humanidad globalizada, en una humanidad donde las posibilidades de vivir, digamos, con cierta autarquía son imposibles. Yo no sé cómo Naciones Unidas, que está dirigida por una
sociedad de gente poco inteligente, no es capaz de denunciar los miles de presos políticos, no es capaz de hacer el listado de los miles de ejecutados políticos, no es capaz de decir cuántos fueron lanzados al mar, cuántos fueron degollados, cuántos fueron quemados vivos. O sea, yo creo que ahí hay una caricatura y una idea preconcebida que yo le pido solo que en beneficio de la humanidad, no de Cuba, no de Fidel, en beneficio de las generaciones que vamos a formar, seamos rigurosos con la verdad. Y eso le falta rigor, porque habría que agregar al tema de la inmigración a Estados Unidos, que evidentemente que hubo gente que en el hálito de Batista y de los privilegios que tenía, incluyendo la hermana de Fidel, prefirieron irse. Entre otras cosas, como decía Juana Castro, que pensaban que esto era efímero, o sea, que iba a ser un poquito de años, que iba a estar en Miami y luego volvería sobre sus propiedades. Pero que me diga alguien que la ley de migración o inmigración norteamericana respecto de Cuba es la misma que tiene respecto de los países latinoamericanos y centroamericanos. No, porque ahí hay una política a la medida para hacer crecer una colonia sobre la base de Estados Unidos. Toca usted un pedacito de agua norteamericana y ya está acogido por esta ley de benevolencia a favor de los cubanos. Ahí hay una cosa que forma parte de una política que viene de la Guerra Fría, que viene de la forma de cómo se puede cercar a un país y asfixiarlo por sí mismo. Que hubo gente, pero sí hubo el escambray, hubo contrarrevolución, hubo Bahía Cochino con el Playa Girón y el desembarco de grupos que venían de Estados Unidos, todo eso también lo hubo. ¿No ha habido violación a los derechos humanos entonces en Cuba, a juicio suyo? Es que no es un juicio que yo tenga, yo quién soy como institución para definir si... No, yo tengo que regirme por cuál es la información abierta. Una es la información oficial y obviamente alguien puede ser interesada, pero hay otras fuentes de información como es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como es la propia Asamblea de Naciones Unidas. Entonces yo quisiera saber cuántas veces se han pronunciado sobre casos que tengan que ver con violación a los derechos humanos y que luego comparado con otros países que se supone, como es el país Chile contemporáneo de hoy, me refiero, u otros países, o Estados Unidos, eso es una alteración en esa comparación. Entonces, se habla de que actualmente hay más de 17.000 presos políticos. Pero es que ¿quién lo habla? Yo eso no lo comparto si a mí no me dicen un dato que tenga, porque se lo dicen las damas de blanco. Lo dice la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La Comisión Cubana, ¿qué es lo que es? Eso es una fuerza interesada en desequilibrar malamente el proceso cubano. No, yo quiero saber cuál es el órgano internacional, porque ellos vayan a Naciones Unidas y entreguen esos datos, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos, y que se los validen. Dicen, no, es que no pueden. Yo no sé quién ha estado en Cuba este último tiempo o desde antes, como a mí me ha tocado la suerte. No hay ninguna posibilidad de tener una sociedad amordazada, controlada, que no pueda entregar la información. Entonces, no es difícil confirmarlo. Yo creo que este viejo recurso, como fueron los atentados contra Fidel, como fueron las quemas de cosechas de zafra, como fue, o de caña, como fue el escambray, etcétera, pasó un tiempo que se llamó Guerra Fría y hoy día hay que abrirse al mundo a que Cuba existe, a pesar de Estados Unidos, pero a favor de su gente, de sus talentos y que todos queremos que mejoren las condiciones de vida. ¿Cuál es el sistema político que ellos tienen? Es el que ellos definen, ¿no? Pero es que no se parece al de Chile. Unipartidario. Bueno, y yo quiero decir, ¿y el sistema norteamericano se parece al de Chile? ¿Y no es como bipartidario? Es bipartidario, pero... ¿Usted ha escuchado el peligro que entre una tercera fuerza a ganar la presidencia de Estados Unidos? ¿Pero unipartidario le parece que es una democracia? Y usted sabe cómo fue el origen de Cuba cuando no existía Fidel. Y estuvieron en la disyuntiva de ser colonia norteamericana como es Puerto Rico, porque España se lo iba a vender a Estados Unidos, y por eso quedó Guantánamo. ¿Y qué surgió ahí? Surgió Martí, que dijo la posibilidad de liberarnos, independizarnos, es tener una fuerza política que represente a los cubanos. Entonces tiene un origen y una explicación. Yo no me toca hacer eso aquí, entonces, pero sí me lo explico a partir de ser respetuoso de otras idiosincrasias, de otras nomenclaturas que esos pueblos validen.
Diputado Carmona, una última pregunta. ¿Cómo proyecta el futuro de Cuba con un presidente electo que ha dicho que va a desahuciar el acuerdo firmado por decreto por el presidente Obama con Cuba, si es que no hay avances para el pueblo cubano en materia de derechos políticos? Y con un Raúl Castro que dice que deja el poder el 2018, o al menos los anunció así hace algunos años. Yo creo que más allá de lo que diga Trump y de cualquier referencia, hay una sociedad que ha consolidado 2 o 3 cosas que son clave en la convivencia de una comunidad. El derecho a vivir sano, y por tanto el derecho a la salud, y el derecho a desarrollar plenamente la inteligencia, por consiguiente el derecho a la educación. Yo no imagino que alguien crea que va a invadir Cuba y le va a quitar esos derechos y la gente va a aceptar con la cabeza gacha. Es decir, ahí la posibilidad que sea mercancía, que se pueda lucrar, no existe, sencillamente. Creo que es una sociedad que tiene ya bases estructurales para asumir incluso adecuaciones en la economía que no estaban en el origen porque el mundo cambió y por tanto tiene la inteligencia propia para también producir los cambios cuidando lo que es esencial. Por ejemplo, hay un papel creciente del sector no estatal en la actividad económica del turismo. Podría haberla en otros campos, como por ejemplo la agricultura o algunos niveles de industria, y eso no los afecta, no los altera, no los debilita. Creo que es un proyecto que en cuanto a esos derechos, y que luego se pueden representar en otros espacios que uno puede lograr si hay vocación, si hay aptitud, pero si está bien alimentado y si tiene, digamos, un nivel de inteligencia bien desarrollado, como es el campo del arte, la cultura y el deporte. Esos son valores de las comunidades, esos van a existir de aquí hacia adelante con todos los vaivenes que tenga, más allá de los rankings de alto rendimiento. Pueden ser deportistas que bajen o suban, pero lo que importa es que hay una política que pone en el centro el deporte como una capacidad que los seres humanos, en tanto la desarrollan, tienen presente. Y hay en otro plano 2 o 3 cosas que también son muy potentes. La dignidad, la solidaridad entre pueblos y la voluntariedad para asumir lo que uno quiere porque su conciencia se lo indica. Esos son valores ajenos a un mundo donde el egoísmo es el que reina, donde el espacio de lo privado es lo principal, donde la competencia para rendir al menos plazo posible, no importa cómo, y esa medida sean ingresos económicos, es lo que ordena las vidas. Aquí hay otra forma de vivir, que a mi juicio se llama calidad de vida, en tanto valores, y yo apuesto a que las condiciones materiales que le hacen falta y que se la merecen, tengan un ritmo de crecimiento mayor para que todo ese pueblo viva en otras condiciones. Para que pueda subir ese sueldo promedio de $20 al mes, que es con lo que viven los cubanos. Claro, pero ahí falta incompleta la frase porque nadie viviría con $20. Si tú le agregas cuánto cuesta la salud, la educación, ¿sí?, y los alimentos que están subsidiados, eso se multiplica. O sea, pero es una situación precaria la que vive el pueblo cubano. Evidente. Yo creo que hay muchas cosas que ellos son los primeros en detectarlas para ver cómo avanzan en corregirlas. Y entre otros el tema de la moneda, por ejemplo, y tener el sentido de tener una sola moneda y no tener que asociar tanto con la divisa. Pero yo no creo que un país con facilidad, porque no quiero ser exclusivo, resista un periodo especial si es que lo conociéramos tal como fue, si es que no hay voluntad de que el proyecto les pertenece y es propio. Diputado Carmona, muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes les pedimos que sigan con nosotros, hacemos una pausa y seguimos con más.